les bendiga. La serie se llama Fe Fructífera. Y cuando estaba meditando, no solamente Fe Fructífera, la estamos haciendo en los tres campus, en el campus del habla inglés, en el campus de Sulphur Springs, donde pastorea mi hijo. Y Fe Fructífera porque hay un movimiento de una fe, y hablan de fe, pero cuando hablamos de fruto, lo vamos a ver en el libro de Santiago, una fe que produce ¿qué? Fruto, no simplemente obras. Obras son acción. Y pastor, ¿cuál es la diferencia entonces? Porque obra es algo externo, ¿ok? Y el fruto es algo que interno. Y dice, ¿cuál es la diferencia? Porque cuando uno nace de nuevo, el Espíritu Santo, el Espíritu viene a morar en uno, por lo cual las obras que uno hace es porque viene a través de una fe, una creencia en Cristo, eso no simplemente una palabra que utilizamos de fe en general. Yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en etcétera, etcétera, ciertas cosas, pero realmente hoy vamos a ver en el libro de Santiago una fe fructífera. Hoy no solamente, hoy vamos simplemente a comenzar con esta serie. Y quiero que entiendan algo. ¿Quién la escribió? Obviamente empezó Santiago, siervo de Dios, el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. La palabra salud es saludos, salvación, bendición. Y cuando él está hablando a ellos, básicamente este Santiago era el hermano de sangre ¿de quién? De Jesús. ¿Okay? Y no sé si usted sabía, pero él no había creído en el mismo que Jesús. O sea, él vivió, yo me imagino el pressure, ¿ok? Estamos dando la clase a los padres los miércoles en la noche, cómo criar a nuestros hijos. Y una de las cosas que enseñamos es nunca compares a un hijo con otro hijo, porque todos son ¿qué? Diferentes y trae diferentes expresiones. ¿Usted se imagina ser hermano de Jesús? Why can't you be like Jesus? ¿Ok? Pero es que él es perfecto. O sea, en otras palabras, si Jesús jugara fútbol, no fallara un penal. Ok, a lo mejor lo fallaba a propósito para tratar de demostrar su humanidad, algo así. Pero básicamente, imagínense la presión. Y él no había creído hasta que vio que Cristo ¿qué? Resucitado. Resucitado. ¿Por qué? Porque puede ver a este niño que creció en su hogar, que fue lo más seguro un ejemplo en su vida, pero nos está escribiendo ahora Santiago. Él era líder de la primera iglesia en Jerusalén, primera iglesia bautista de Jerusalén. No existía, eso es una broma, no, just in case, ok. Pero entonces le está escribiendo a los cristianos dispersos por persecución. Judea, Samaria, Galilea y las áreas para el imperio que romano y bajo el posible liderazgo del emperador Nerón Claudio. Recuerde que esta carta es escrita a las iglesias, a los seguidores de Cristo, a los que habían nacido de nuevo, que el Espíritu de Dios mora ¿quién? En ellos. Y lo primero que le dice es, okay, las pruebas son predecibles. Trials are predictable. En Santiago, siervo de Dios, él dice, la comunidad cristiana a la cual se dirige Santiago está pasando por diversas ¿qué? Pruebas por la persecución. No está pasando necesariamente por el gobierno, a pesar que un gobierno obviamente pagano, simplemente por la persecución. Y están pasando sufrimientos y dolor, producto de su determinación de seguir ¿a quién? A Dios. A Dios. Porque ahí se ve la fe ¿qué? Verdadera. Verdadera. Entonces yo me pregunto si nosotros tratáramos la iglesia como un lugar de fiesta, ¿ok? Aquellos cuando estaban en el mundo, ¿se acuerdan que usted no tenía que esperar una hora en línea para poder entrar a la discoteca? Claro, ustedes no saben nada de eso, porque ustedes nunca pasaron por eso, ¿ok? Y tiene dos personas bien grandes y fuertes que te pueden decir sí o no, si puedes entrar o no, ¿ok? Me imagino si en la iglesia empezamos a hacer eso para ver quién tiene fe qué, verdadera, y estaría dispuesto a esperar media hora, una hora antes de qué, de entrar a la iglesia. Cuando hablamos de esto, están pasando sufrimiento por simplemente ser fieles a Cristo. Y esto tiene que ver básicamente con lo que está ocurriendo en la persecución en Hechos capítulo 8, versículo 1, que se está cumpliendo el mandato que Dios le había dado en Hechos 1:8. Dice, y recibiréis ¿qué? Poder, y me seréis ¿qué? Testigos, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y todas las partes del mundo. Si usted va a Hechos 8:1, y esto fue después de Hechos 7, donde fue la muerte del primer diácono, el primer mártir que fue Esteban. En Hechos 8:1 dice, y se dispersó ¿qué? La iglesia, ¿por dónde? Salieron de Jerusalén ¿a dónde?
Judea, Samaria y todas las partes del mundo. Lo que es interesante es que la Biblia nunca fue escrita en capítulos y versículos. Pero a veces vemos la mano de Dios como dice, aquí está hecho uno que no lo están siguiendo. Entonces voy a permitir persecución para que sean obedientes y empieza a esparcir ¿qué? El evangelio. Dios permite la persecución que comienza en el capítulo 7 para que se cumpla lo que Él le había dicho a ellos, que dejaran su comodidad de estar en Jerusalén, en su iglesia en comunidad, y empezaran a llevar el evangelio ¿a dónde? A todas las partes de ¿qué? Del mundo. Primeramente, las pruebas son predecibles. Decía hace años un famoso teólogo, decía, si las pruebas son o estás pasando por una, o has pasado por una, o vas a pasar ¿qué? Por una. Y son diferentes tipos de pruebas. En inglés se llama trials, que vamos a pasar ¿qué? En nuestras vidas. Pero cuando leo aquí el producto de determinación de ser fiel a Dios, viviendo en una sociedad idólatra, sanguínea y opresiva. Cuando leo esto pienso como si estuviera leyendo el periódico ¿qué? De hoy día, básicamente. La persecución que ya ha comenzado. Un joven baloncelista, uno de los mejores jugadores, digo mejores, pero profesional porque era quinteto, le llamamos nosotros, era parte del quinteto de Detroit el año pasado, de Chicago este año, simplemente por poner algo que estaba en contra de que la NBA, de baloncesto, National Basketball Association, celebrara el Pride Month. Y él simplemente comentó por qué tenemos que celebrarlo. Y sin entrar en detalle, no va a entrar en detalle. ¿Y sabe lo que hizo el equipo? ¿Lo que? Lo votó. Simplemente por expresar algo supuestamente que era detrimente para quién, para los jugadores. Y eso es el mundo en estamos viviendo. Y Jesucristo lo había dicho en Juan 16:33, la primera parte. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas ¿qué? Paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confía que yo he vencido ¿qué? Al mundo. Él en el próximo capítulo, recuerde que no fue escrita por versículo ni capítulo, él está hablando a sus discípulos antes de ir al cielo y le dicen el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Para todo cristiano va a haber sufrimiento en nuestra vida. Y no es que los busque. Yo creo que ha habido unos años tan de paz, tan tranquilos, que nosotros cualquier cosa que suceda en nuestra vida, ahora estamos ¿qué? Preocupados y afanados cuando Dios está ¿qué? En control. Y el mismo se lo está diciendo, no es que los quites de este mundo, no es que los quites de la presión, sino que los guardes ¿qué? Del mal, que los protejas del maligno. Que no nos dejemos influenciar, ¿por qué? Por el maligno. Lucas 22:28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces las pruebas van, y Pedro escribe también en el capítulo 1 de Pedro, el versículo 6, en cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 1 Corintios, Pablo escribe, capítulo 10, versículo 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación. La palabra tentación, test, es que prueba, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, con la prueba, la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Las pruebas van a ¿qué? Van a venir. Compartiendo con mi hijo me estaba hablando de este joven que ahora es comediante y utiliza a veces a Dios en una forma no mala, en una forma positiva, pero sin embargo salió de los caminos del Señor porque una tragedia pasó ¿qué? En su vida. Entonces yo digo a mi hijo, es que él no entiende la cruz, él no entiende el cristianismo, porque ya Dios había dicho en su palabra que en el mundo va a tener ¿qué? Aflicción. Lo que pasa es que nosotros vivimos como en una burbuja que todo nos va a salir bien. ¿Dónde está eso en la Biblia? A mí cualquiera siguiera una religión que va así, que todo te va a salir bien, imagínate. No, al contrario, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que eventualmente está en contra de ¿qué? En contra de Dios. En contra de Dios. Yo me imagino, que estoy casi seguro, que si se levanta un jugador musulmán y habla lo mismo que habló el jugador cristiano, no le hacen ¿qué? Nada.
¿Sí? ¿Cómo usted lo sabe? Bien fácil. Porque cuando un cristiano hicieron la torta de su boda, una repostería, esta pareja quería que le hicieran la torta de su boda con 2 hombres. Y él dice, bueno, yo te hago la torta, pero yo no voy a poner a 2 hombres, eso lo puedes poner tú si quieres. Y fue demandada. Fue demandado porque supuestamente bajo la ley ahora de ser de no crear prejuicio. Sin embargo, otro cristiano a propósito fue a 7 reposterías islámicas o musulmanas. Guess what? No fueron demandadas. Porque es que nuestra batalla no es contra Alá ni Mohammed. ¿Es contra quién? Contra Cristo. Y contra Cristo solamente. Entonces vamos a tener en nuestra vida, vamos a tener pruebas, pero Dios permite esas pruebas porque Él tiene un propósito. Pero mira la prescripción, y la prescripción es un poco rara. Mira lo que dice, hermanos míos. Recuerden que la persecución es básicamente que tuvieron que irse, dejar sus trabajos, sus casas, para empezar a otros a todos estos lugares, diferentes partes del mundo que pudieran llegar a ir. O sea, básicamente ahora vemos lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y nos aferramos por eso, pero simplemente eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en aquella época. ¿Pero era contra quién? Contra los cristianos. Contra los cristianos. Miren la prescripción en las pruebas. The prescription. Trials have a prescription. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis que en diversas pruebas. A repetir eso no porque me están mirando mal. Okay, I'm just saying, lo estoy repitiendo lo que dice aquí básicamente, ¿verdad? Tenéis por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Porque las pruebas son un desafío especialmente para los cristianos. Primero son paradójicas, porque no la entendemos muchas veces. Y problemáticas, porque nos sacan muchas veces de nuestras rutinas. De nuestra rutina. Tenemos nuestra vida como el famoso filósofo Chespirito. Fríamente, ¿qué? Calculado. Oye, se sabe más Chespirito que a veces el versículo bíblico, pero está bien, vamos a hablar de eso otro día. Fíjate, como que todo lo tenemos. Si yo hago esto, esto va a salir bien. Si yo creo a mis hijos de esta forma, mis hijos van a ser pastores y misioneros. Y si yo hago esto y sigo esta dieta, voy a estar... Entonces, los proverbios que estuvimos hablando es un principio que si tú haces ciertas cosas, la probabilidad de que salgan positivamente pues pueden ocurrir. Pero son proverbios, ¿no son qué? Promesas. Y vimos, no sé si fue la semana pasada, cómo todos los discípulos fueron ¿qué? Fueron mártires. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo, cuando vieron a Cristo que resucitado, el único que no murió, pero fue echado a la isla de Patmos. Tuve la bendición de ir a la isla de Patmos. Tuve la bendición supuestamente de ver donde dicen que fue la cueva donde él posiblemente escribió Apocalipsis. Y un grupo de la iglesia también estuvo conmigo. Entonces las pruebas son un desafío para los cristianos. Pero son permitidas ¿por quién? Por Dios, para trabajar ¿qué? En nuestro carácter. Para hacernos ¿qué? Fieles a quién? A Dios. Y para probar si realmente tenemos una fe productiva. Porque si tu fe es basada en que todo te va a salir bien, entonces tu fe está basada en resultados, no está basada ¿en quién? En Dios. Ay, pastor, yo tengo fe de que Dios me va a sanar, y si no te sana. O yo tengo fe que Dios me va a dar ese trabajo, y si no te da ese trabajo. O yo tengo fe que en mi matrimonio se va a resolver el problema, y si no se resuelve el problema. Entonces tu fe está basada en el resultado, está basada en Dios. ¿Sabe qué? Venga el trabajo, venga la enfermedad, venga la muerte, mi fe está ¿en qué? En Dios. No en el resultado, sino ¿quién? En Dios. Entonces Él permite esto ¿para qué? Para llevarnos a acercarnos a, por ejemplo, Job. Decía en el capítulo 1 de Job, el hombre más santo, ¿en dónde? En la tierra. 10 devocionales diarios. Y usted, pastor, como usted sabe, porque la Biblia dice que él sacrificaba por cada uno de ¿qué? De sus hijos un cordero. ¿Y tenía cuánto? 10 hijos. Eso no era por pecado, pero aún Satanás tuvo que pedirle permiso ¿a quién? A Dios. O sea, nada pasa en nuestra vida que no pase por la mano de ¿quién? De Dios. Pero él tenía un propósito en medio de
todo esto. José, uno de los hombres en la Biblia que no se dice nada negativo de él. Fue muy sabio al contar sus sueños, pero nada negativo de él. Y sin embargo, ¿qué fue? Vendido. Después fue que culpado, ¿okay? Supuestamente por trato de abuso, y fue echado donde a la cárcel. Y uno dice, ¿y Jehová estaba con quién? Con él. Entonces vemos como él estaba pasando por una prueba, a pesar de que Dios ya le había llamado y lo iba a hacer el segundo más grande en una nación. Él no sabía, él no entendía. Él sabía que un día sus hermanos y sus padres se iban a arrodillar ante quién, ante él. Dios le había hecho ese llamado. El joven David pasó por persecución del rey Saúl sin haber hecho nada ¿qué? Malo. Pablo en las cárceles. 13 de las epístolas fueron escritas ¿dónde? En las cárceles. ¿Y por qué? De las 7, perdón. Escritas donde en las cárceles, por persecución. Se le está pasando por todas estas cosas, porque Dios tenía un plan y tenía que un propósito. Ahora, no confundamos pruebas con disciplina. Porque hoy en día, cuando un cristiano está sufriendo, le llamamos ¿qué? Eso es una prueba. No necesariamente. ¿Y cuál es prueba? Prueba es con el propósito de fortalecer la fe y mostrar la realidad de la fe. Y la pregunta es, ¿cómo tú sabes que tú eres cristiano? Porque un día yo levanté la mano. Oh, wow. Un día pasé al frente. Un día hice una oración. Un día me metí en el agua. Esos son actos externos, son obras externas que pueden decir algo, pero solamente si hubo un cambio realmente ¿qué? Interno en tu vida. Donde tú sabes que el Espíritu de Dios vino a morar dentro de ti y cambió tu forma de pensar, por lo cual cambió tu forma de ¿qué? De actuar. Entonces cuando ocurre eso, esa fe que está en ti va a producir un fruto de ¿qué? Del Espíritu. Entonces no confundamos esto. ¿Cuál es el origen de las pruebas? Pueden venir diferentes fuentes, el mundo, Satanás, circunstancias, pero ven la diferencia, pero Dios las ¿qué? Las permite, así como las permitió en la vida de Job, así como las permitió en la vida de Pablo, así como las permitió en la vida de José, porque el enfoque es que la prueba se enfoca en el crecimiento del cristiano y la gloria de Dios. Porque tú puedes glorificar a Dios cuando estás pasando por problemas en tu vida. Es bien fácil glorificar a Dios cuando todo va bien. Hasta el mundo puede glorificar. Yo le doy gracias a Dios por esto, y lo otro, pero cuando tú sabes la vida de esa persona, gracias a Dios, tú puedes dar gracias a Dios, pero básicamente cuando estás en prueba, cuando tienes problemas, es si tú glorificas a Dios. Y la disciplina. Disciplina es un propósito, es corregir y restaurar al creyente cuando se desvía. Hebreos 12, 5 al 11. El origen es directamente de Dios como Padre amoroso, Hebreos 12, 6. Y el enfoque de la disciplina se enfoca en la corrección del pecado y en la satisfacción de ¿quién? Santificación del creyente. Santificación del creyente. No creo que use esa palabra por error. Satisfacción del creyente, no. Santificación de ¿quién? Del creyente. Por eso es que estas pruebas se están refiriendo a aquellos que han nacido de nuevo. Porque no tiene nada que ver con religión, tiene que ver personal con quién. Con Dios, por ejemplo. Yo le daba prueba a mis hijos. Disciplinaba a mis hijos. Yo no le prueba ni al vecino, ni al hijo del vecino, ni los disciplino porque no son ¿qué? Hijos míos. Lo que tenemos que asegurarnos es saber distinguir entre una prueba y una pela. Distinguir, ¿esto es una prueba o es una pela? Y digo disciplina. Porque Mateo 18 dice a la iglesia, ¿cómo lidias con un hermano que supuestamente está en pecado? Y te dice que no cambie, que continúa. En ese estilo le está diciendo, sácalo y trata como alguien que es impío. Es lo que dice la Biblia, lo vemos en primera de Corintios capítulo 5 básicamente. Porque has tratado de redarguirlo, has tratado de llevarlo a la disciplina que es de Dios. Y Dios viene que lo disciplina a ver si eso no es, porque Hebreos 12 se dice que a los suyos es el que los disciplina. Entonces para Pablo en Filipenses 4, capítulo 4, él dice, ¿regocijaos qué? En el Señor. Estaba en la cárcel. Pero él sabía por qué estaba en la cárcel. No era por disciplina, era por pruebas. O el gozo nuestro en medio de la prueba es saber que hay un propósito.
Y que Dios está trabajando que en nuestro carácter. Como siempre yo hago, hermana, ¿usted tiene problemas con perdonar? No, yo no tengo ningún problema con perdonar. ¿Alguien lo ha ofendido? Nunca. Pues seguro que no tiene problema con perdonar. ¿Usted no se aprende a perdonar? Cuando lo ofenden, hello. Le puedo preguntar a Carlos, ¿tienes problema con fulanito de tal? Y Carlos me dice, esto es un ejemplo que ha ocurrido no con Carlos, por el iglesia. Dice, no, yo no tengo un problema con él. ¿Y tú le hablas a él? No, yo no me hablo con él. Porque sé cómo es él, así no voy a lidiar con él. Pues cualquiera vive ese vida santificado. Eso es cuando viven los problemas en nuestra vida, que realmente eso resalta realmente lo que nosotros creemos internamente y entendemos la cruz. ¿Cómo sabes la diferencia? La prueba busca fortalecer la fe. La disciplina busca corregir un error. La prueba proviene de venir de cualquier fuente. La disciplina es directamente ¿de quién? De Dios. A pesar que Dios permite las pruebas, Dios es el director de las pruebas. La disciplina, Dios es directamente relacionado con eso. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? En pruebas buscamos a Dios. En disciplina reconocemos nuestro error. ¿Y qué? Nos arrepentimos. Dice Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados, ¿no qué? No prosperará. El que encubre sus pecados y no se arrepiente, no prosperará. Por lo cual, si hay cosas en tu vida que tú continúas dando y dándote, tienes que preguntarle a Dios primeramente, ¿hay algo en mi vida que yo tengo que cambiar? Nena, recuerde que pecado no es hacer lo malo. Pecado simplemente es ¿qué? Desobedecer a Dios. ¿Cuántas veces digo casi semanalmente que el pecado original fue comer saludable? ¿Comieron qué? Una fruta. Hicieron algo malo. Ofendió a Adán a Eva. Eva ofendió a Adán. No. Simplemente Dios le dijo, mira, de ese árbol tú qué? No comas. Entonces mi primera pregunta, siempre que hay algo en mi vida que puede ser una tragedia grande, siempre vuelvo a la misma, cuando tenía el cadáver de mi hija que voy a pedir, Señor, yo sé que tú le puedes soplar aire. Yo esperaba en la oración así, orando, que el estómago de empezara ¿a qué? A subir. Pero lo primero que le pregunté, Señor, ¿hay algo en mi vida que mi oración no llegue ante ti? Y no es porque nadie es perfecto, pero simplemente no era por eso. Cuando Dios me dijo no, tan claro como una voz, pero es una voz interna. Ya Dios no tiene que hablar externamente porque su espíritu está ¿qué? En mí. Pero a veces aquellos que hemos oído su voz saben que es algo interno, como que te habla y te dice no. Gracias, Señor, por los otros 5 hijos que me han dado. Y yo sé que, como dijo David, a lo mejor no la voy a ver aquí en la tierra, pero la voy a ver en el cielo. La pregunta entonces, siempre que ocurren estas cosas en nuestra vida, buscamos a Dios para ver, Señor, si es una prueba. Porque entonces yo no puedo confiar en Él, porque Él está ¿qué? Trabajando ¿qué? En mí. Cuando hablamos de gozo, yo no sé ustedes, pero aquellos que van al gimnasio, yo me imagino, obviamente me miran a mí, pastor, ¿ustedes pasan en el gimnasio? Obviamente no. Yo no sé ustedes, pero el dolor es bueno. Amén. Parece aquí que nadie va al gimnasio aquí, ¿verdad? Porque cuando sabes que tú levantas un tipo de pesa, eso me han dicho, me dicen mis hijos, yo no sé. Cuando tú levantas un tipo de pesa y tú oyes como que el músculo, no estoy hablando de desgarrado tampoco, hay diferencia. Quiere decir que está ¿qué? ¿Haciendo qué? Trabajo. Adrián es un experto en esto, ¿verdad? Él pasa por el gimnasio, por el parking hacia la tienda. Pero síganme. ¿Por qué? Porque hay un gozo en el sentido que tú estás viendo ¿qué? Un fruto, por eso lo llenan de ¿qué? De espejos. ¿Ok? Porque ves un fruto, ves algo que en medio del dolor hay algo. Dice, en el mundo tener frío, pero confiad, ¿yo qué? Yo he vencido el mundo porque las pruebas tienen un propósito. Trials has a purpose. Mira lo que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, mas la paciencia tiene su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será que dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos ¿qué? Sus caminos. Doblemente, doble visión. Antes de entrar en ese, hay 4 cositas rápidamente aquí. Primeramente, produce paciencia. Patience, paciencia. Cuando estamos hablando de paciencia, no estoy hablando de este tipo de paciencia que en esos momentos que es, tengo que ser paciente, porque es una carrera. Mira lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Tiene que ir al versículo del capítulo anterior que está hablando del hall de la fe. Están todos los héroes de la fe ahí, pero en el capítulo 34 al 37, el versículo 34 al 37, aparecen esos que murieron, que su nombre no fue conocido. Entonces de ahí él viene, por tanto, hablando de esos héroes de la fe, pero también de esos héroes no conocidos, que ya murieron por seguir a Cristo. Dice, esos son nuestros testigos. Entonces, de nuestros testigos, despojémonos de todo que peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Patience, la palabra es hupomón, estar que debajo de algo, por ser algo continuo, la carrera que tenemos que por delante. Pero mire lo que me encanta, mire lo que pone, puesto los ojos que en Jesús. El autor y consumador de qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante él sufrió que la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, Cristo viene a ser ¿qué? Nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo. Entonces, si Él pasó por prueba, y nosotros no vamos a pasar por prueba. Y la mayoría de nosotros no pasamos por nada comparado a lo que Él pasó. Cualquier queja que tú tengas, hablaron mal de mí. ¿Qué hicieron con Cristo? Lo vendieron. Uno de los suyos, el tesorero de él, lo vendió. Los 10 se fueron. Uno solamente se quedó. Otro lo negó. Traición, ¿quieres saber traición? Este mismo pueblo que dijo, Hosana, Hosana fue el que lo crucificó. Entonces él viene a ser nuestro ejemplo y dice que él gozó la cruz. Cuando digo, ¿cómo él va a gozar la cruz? Y hablamos de esto el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. ¿Cómo el sufrimiento? No es que él la gozó, es que él sabía cuál era el propósito por lo que estaba ¿qué? Pasando. Entonces hay un gozo sabiendo que hay una ganancia que en esto que yo estoy ¿qué? Pasando. Entonces él gozó la cruz por el resultado que esto iba a traer, que él sabía que iba a traer salvación para ti y para mí, y que es lo que Dios permitió que en su vida. De igual manera, Él permite eso ¿qué? En nuestras vidas, para que Él sea ¿qué? Glorificado. Cuando cantamos esta canción nueva, a veces pensamos y queremos nuestra sanidad ahora, pero ya estamos sanos en Él. ¿Sabían eso? Por lo menos una persona está de acuerdo. Ya estamos sanos en Él. Porque para el cristiano no es ¿qué? No hay muerte. Pero pastor, lloré y no se sanó y murió. Era cristiana, pues no murió. Está sana completamente porque tarde o temprano va a volver a ¿qué? A enfermarse. No sé si sabía eso, ¿verdad? Porque aquí hay alguien que tenga más de 200 años aquí. No voy a mirar allá, hermano, tranquilo. Nadie. Usted va a morir. De algo va a morir, de una enfermedad. Y si Dios los sanó una vez del cáncer, ese cáncer puede regresar porque vamos a ¿qué? A morir. Pero dice que somos salvos por nuestras llagas, somos por su sacrificio. Somos ¿qué? Sanados y curados. Eso lo sacan fuera de contexto para declarar que sanidad instantánea en el mundo, y no es así. Especialmente cuando lo predica alguien calvo, con caja de dientes y espejuelos. ¿Yo estoy hablando en serio? Y tiene espejuelos porque no tiene la vista completa. Y tiene caja de dientes porque los dientes se le han caído. Y estás diciendo, no, Él vino a morir por no, por la parte espiritual. Ese es nuestro pecado. Esa es nuestra caída. Segundo, produce paciencia. Donde tú puedes, ¿sabes qué? Voy a seguir. Voy a poner mis ojos, ¿qué? En Cristo. Voy a correr, ¿qué? Mi carril. No voy a mirar atrás. Voy a seguir, ¿qué? Adelante. Él es mi ejemplo. Paciencia.
perfección. Dice, estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de ¿qué? De Jesucristo. Su Espíritu Santo viene a ser ¿qué? ¿Nuestro qué? Nuestro entrenador. Si tiene el Espíritu de Dios, es el que te va a entrenar, que te va ¿qué? A ayudar, a motivar. No es alguien externo, es algo que interno que está ¿qué? En nosotros, porque le dice, 7 veces se cae el justo y 7 veces ¿qué? Se levanta. Es en el poder del Espíritu Santo que nos podemos que levantar. No en tu fuerza, ni en mi fuerza. Alguien murió. Alguien nos dejó ¿qué? Su espíritu. Recuerdo Rocky 5. Aquellos que no han visto, creo que era Rocky 5. Cuando Tommy Gunn, creo que era el nombre. Tú que eres fanático. Ya Rocky estaba viejo y tiene una pelea con Tommy Gunn. Y Tommy Gunn le da una paliza y Rocky cae al piso. Y Rocky trata de levantarse y viene su memoria de Rocky 1 y Rocky 2. Cuando peleó con Apolo. Gracias. Peleó con Apolo. Y se trató de levantar mientras Tommy Gunn se estaba yendo en sus propias fuerzas y cayó de nuevo. Y después trata de levantarse y se acuerda cuando venció a Mr. T, si no me equivoco el orden, ¿verdad? Y trató de levantarse cuando venció a Mr. T y cayó de nuevo. Y después se acuerda cuando en la número 4 le ganó a Draco, ¿verdad? Se llama? A Draco. Y trató de levantarse de nuevo, recordándose como para motivación, y cayó de nuevo. Pero fue cuando le vino a la mente Mickey. Y Mickey no lo motivó. Mickey le dice, get up, you bump, because I love you. Entonces el que tenemos que escuchar es nuestro entrenador, que el Espíritu de Dios mora que en nosotros es uno con Cristo Jesús. No en tu propia fuerza, me voy a levantar en mi propia fe, propios pensamientos en esto, sino simplemente escuchar la voz de Cristo y te dice, levántate. ¿Sabes lo que Mickey le dijo? Because I love you. Porque yo te amo. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros y nos da poder a nuestro entrenador. Tercero, produce plegarias. Puse plegarias porque todo es con P para memorizarme el mensaje. Oración. Nos lleva a orar. Y Él nos dice aquí básicamente que vengamos a Él. Que le pidamos a Él. Que Él nos va a dar que sabiduría. Y la palabra en griego es wow. El Dios del universo no se está escondiendo. Él quiere darte la sabiduría de quién? De Él. Por eso en 2 Corintios cuando dice que Él quiere que tengamos su mente. Que pensamos como Él está pensando. Y lo dice, pídele. Pero pídele que sin dudar, en confianza. Por eso cuando dice en Colosenses, por la cual también nosotros desde el día que los oímos, no cesamos de orar que por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis, o sea, para que viváis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Su oración es nuestra conexión con Dios. Dios quiere que le pidamos con Dios, obviamente a través de ¿quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Confiando en el carácter de ¿quién? De Dios en qué? Y en sus promesas. Hay una serie de películas hace años que no me acuerdo quién es el director, pero son de estas películas que el drama tú no entiendes el drama. Tú no comprendes todo lo que está ocurriendo. Y tú piensas como que el mal va a ser el que va a ganar, porque está ganando en medio de la película, si estás leyendo un libro. Y la razón por qué tú vas a ver esas películas o leer esos libros, porque tú conoces quién es el qué. El autor, el director, el productor. Y tú sabes que al final, el protagonista que gana y triunfa por lo que has visto anteriormente. So, tú ves la Biblia y tú piensas que la derrota nuestra y ves aquí, pero ves que al final somos más que victoriosos. Tenemos ya el final. El final no es aquí en la tierra, el final es en la eternidad. Cuando el día venga por quién? Por nosotros. Por eso es cuando Él resucitó. Entonces, ya la muerte no existe.
A lo mejor ellos pensaron en 3 días, cuando muera estoy vivo de nuevo. Pero realmente es que vieron la resurrección. Y finalmente, mira lo que produce las pruebas. Parámetros, dirección. Por eso cuando él dice entonces, no sea entonces como las olas de ¿qué? Del mar. Si no pides y pides dudando, pero es que Dios, yo no entiendo, no tienes que entender. Tienes simplemente que confiar. Yo no sé cuál es el final, pero el final va a estar ¿qué? It's gonna be good. Va a estar bueno. Ya Él lo dice. Entonces básicamente simplemente podemos confiar en Él, porque podemos confiar en que es su amor para con nosotros. Por eso Proverbios 29:18 dice, sin visión mi pueblo ¿qué? Perece, se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La palabra visión en el hebreo, profecía, palabra, precepto. Entonces cuando él dice que mi pueblo se desenfrena es porque esto te pone que parámetros que en tu vida la palabra que de Dios. Yo no tengo que entenderlo todo, pero yo sé que el diablo ni el mundo pasa de aquí a meterse en mi vida a menos que sea permitido por Dios, porque Él está trabajando en mi fe para entonces hacer y glorificar lo que a Él en mi vida. Mi vida no depende del gobierno, ni de las leyes. Mi vida depende de quién, de Dios. Entonces, básicamente, cuando ve esto, va a ser entonces como las olas del mar. ¡Wow! Me dieron un aumento. Me botaron. ¡Wow! Salí bien de salud. Me dijeron que tengo cáncer. Que no importa porque entonces tú coges la palabra de Dios y la pones como un surfboard. Hello. ¿Sabes cómo se dice surfboard en español? Tabla de surfear. Surfear. Esa palabra es puertorriqueña, surfear. I guess. No importa. Tú has visto esas olas que tú sabes que tú ni le metes mano. Pero tú has visto esas personas que tiran el surfboard y se paran ahí, ¿saben qué? It doesn't matter lo que hagan las olas. I'm going there. Porque en su palabra que yo he puesto ¿qué? Mis pies. Él es mi verdad. Él es el que me sostiene a mí. Él es el que produce los parámetros. Por eso, segundo Timoteo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto. En orden de hacerme perfecto, tiene que poner ciertas pruebas en mi vida. Van a suceder ciertas cosas que Él va, pero Él está trabajando en esa ¿qué? En esa perfección. Si me hubieran dicho cuando yo jugaba deportes, cuando era pequeño, me dicen, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres correr alrededor de la cancha de baloncesto o quieres sentarte aquí y tomarte un Gatorade? ¿Qué usted cree? Yo vine aquí a jugar. No. ¿Qué? A correr, a hacer ejercicio. Y me acuerdo la primera vez que estaba y que hasta devolvía lo que no tenía, básicamente. Devolvía lo que no tenía. Cuando tú entiendes y tú disfrutas tu relación con Dios, las cosas que ocurren en tu vida, tú le puedes ¿qué? La gloria a Él. La gloria a Él. Porque sabes que hay algo bien, pero sabes que cuando empecé a trabajar en mi condición física que podía ¿qué? Correr 40 minutos, aún todavía hace 2 años atrás que debo el baloncesto. Ya estoy ARP hace tiempo. ¿Y por qué podía? Porque eso me hizo que me dio resistencia. Cuando estés cansado puedes descansar en Él. Entonces, su palabra viene a ser nuestro surfboard, nuestra ¿qué? Nuestra guía. Pero te hago esta pregunta, si tú no has nacido de nuevo, tú no estás pasando por prueba. Tú estás pasando por la caída del mundo. Tú dependes de suerte. Tú dependes de lo que ocurre en el mundo. Porque básicamente no le has entregado tu vida a Cristo. Y no es que el cristiano sea mejor que tú, es simplemente que alguien le ha entregado su vida a Cristo. Entonces sabes que los que aman a Dios, los que han nacido de nuevo, todas las cosas vienen ¿qué? Para bien. Para bien. Entonces, no es que tú es como tratar, oye, no, que tú no eres, gracias por correr, pero no eres parte del equipo. Pero hoy lo puedes ser. Porque Dios te está llamando y te está hablando. Porque entonces entiende que hay un propósito que Él quiere que en tu vida, Él quiere salvar tu vida. Y concluyo con esto, el repaso. ABC. ¿Saben el ABC, verdad? ABC. Tu actitud en las pruebas. Your attitude. Que este mensaje venga entonces que gozo. Porque entonces entendemos que hay un propósito, hay un beneficio. Señor, yo no sé por lo que estoy pasando, pero yo voy a confiar que en ti. En ti. Voy a descansar en ti porque yo conozco ya que el final.
el final. Hablamos no específicamente de esto que está ocurriendo, sino lo que tú estás haciendo que en mi vida. ¿Por qué? B, ABC. Porque hay un beneficio en las pruebas. Paciencia, hupomone. Es que es una carrera. Me acuerdo cuando corría maratones en Puerto Rico, donde hay montañas, nos íbamos a practicar, ¿sabes dónde? En el Yunque. ¿Y el Yunque eso es qué? Cuesta arriba. Entonces, ¿por qué estoy practicando? Porque si usted corre una vez en montaña, usted practica en montaña, cuando usted corra en tierra plana, ¿usted qué? Usted vuela. Porque fortaleció ¿qué? Las piernas. Y se hace ¿qué? Como si nada. Exactamente Él permite a veces montaña en nuestra vida para que podamos subir y podamos ¿qué? Vencer. Eso es una carrera. Nos perfecciona, nos hace más como Cristo, crece nuestra fe, nuestra esperanza. Que Él es el galardonador de aquellos que le buscan. Y la C, ABC, confianza. Porque podemos confiar en Él, plenamente en Él, en medio de las pruebas. En medio de las pruebas descansamos en Él porque ya yo sé lo que Él hizo por mí, ya yo sé que Él me ama, ya yo sé que Él me compró, yo le pertenezco a Él. Él tiene algo, así que voy a simplemente a descansar en Él. Y cualquier cosa que no entiendas, pregúntale a Dios. Oración aumenta nuestra conexión con Dios y da dirección ¿qué? A nuestras vidas. A nuestras vidas. Estaba leyendo esta semana acerca de alguien que se montaba en los glides. Y a veces tengo que buscar las palabras más en español. ¿Sabes lo que es el glide ese? Que son aquellos, ¿alguien sabe cómo se llama? ¿Cómo? Alas. Alas delta, ¿ok? Y si vola Southwest, alas Southwest. Ok. Ok. No. Alas Delta es el nombre, por eso no se llama Delta Airlines. Y dice que él se montó en el glide y a los 18 años yo lo hubiera hecho. Ya uno se pone viejo como que piensa un poquito las consecuencias, ¿verdad? Y vino eso, de esos que se llaman vientos arrebatadores, ghost winds le llaman aquí en Florida. Y empezó como a tirarlo para todas partes. Y él no tenía ningún ¿qué? Control absolutamente de nada. Pero él miró hacia arriba. De momento ve un águila que viene a todo dar así. Donde su primer pensamiento fue, este águila quiere suicidarse. Porque era alrededor de 300 metros y él ve este águila así, punta abajo a toda velocidad. Y él dice, yo no sé qué me dio, que yo voy a seguir ¿qué? Al águila. Y cogió sus alas delta y lo que le dicen, nunca hagas eso, porque te vas ¿qué? Para abajo derecho. Él simplemente siguió el águila, donde iba, él no sabía. Pero él sabía que si quedaba así, se iba a pegar o contra una montaña o simplemente iba ¿a qué? A morir. Y de momento ve que el águila, mientras va bajando esa velocidad y él tratando de seguir al águila, así, el águila viene y llega donde había una atmósfera donde todo estaba ¿qué? Tranquilo. Y claro, y ahí vino ¿qué? Abrió las alas. Y él vino ¿qué? Y abrió ¿qué? Sus deltas alas. Y pudo llegar donde él tenía que llegar. Y me vino este pasaje a la mente. ¿No has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallezca ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo entienda o lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Yo no sé por lo que tú estás pasando hoy día. Pero simplemente dice, Señor, yo no entiendo. Yo no comprendo. Pero yo voy a descansar ¿qué? En ti. Aunque no haga sentido. Algo de inteligencia le he visto a estos animales. Que ellos pueden comprender cosas que yo no entiendo. Y las águilas sabían exactamente lo que tenían que hacer. Nuestra palabra nos guía. Simplemente levanta tus águilas, levanta tus alas y le entregaste tu vida a Cristo. Y confía
porque Él tiene un plan. Él te va a llevar y te va a aterrizar. Y si no, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Con esas alas, ¿a dónde volas? Al cielo. Si llegas a la tierra, bien. Si no, voy a estar en la presencia, ¿quién? De Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta serie. Gracias por tu libro de Santiago que vamos a estar estudiando y meditando en ellos. Gracias, Señor, que vemos lo que está pasando. No es nada nuevo. A tu iglesia, dispersada y seguida. Y te pido que sea alguien en este lugar que no te conoce en una forma real o personal. Que seas tú hablando a sus corazones hoy día. Y pedimos esto en Cristo.